Buenos días, buenas tardes a los compañeros, colegas, abogados, abogades. Bueno, mi nombre es César To, soy el director de la Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba. La idea era compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con el derecho o lo que puede o debiera ocurrir con el derecho en algún momento dado. En cuarentena, como todo el mundo, como corresponde, no saliendo, excepto lo obligatorio y necesario. Eh, He escuchado algunas de las charlas de otros colegas respecto a los problemas que vamos a tener con el derecho, los problemas que marcó el derecho en esta pandemia, que no ha estado a la altura de las consecuencias de lo que nos ocurrió, ni el derecho ni los operadores jurídicos y judiciales. Bueno, está claro que no hemos estado ninguno a la altura de las circunstancias, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, hay que dejarlo claro. Y creo que particularmente esto ha sucedido porque en el derecho, por lo menos en el último siglo, siglo y medio, nos hemos dedicado a hablar solo de derecho y de cuestiones propias del mismo. Y hemos estado jugando a ser mejores doctrinarios sobre mejores teorías del mismo derecho sin plantearnos los desafíos del mismo. Y esto nos ha pasado porque todos los operadores jurídicos y judiciales hemos perdido la imaginación a la hora de pensar el mundo. Hemos creído que el derecho es algo en sí mismo y hemos dado vuelta y circulado sobre los mismos carriles, agudizando cada uno de los pensamientos. Pero no hemos olvidado de pensar el mundo que queremos. Nuestra sala, que se dedica a los derechos humanos, ha demostrado que a partir de la mitad del siglo XX en adelante, la única alternativa que ha habido al derecho tal cual se venía pensando han sido los derechos humanos. Han sido los momentos de ruptura donde la imaginación pudo hacer que los casos no contemplados, las consecuencias no contempladas en el derecho formal y en las discusiones tal cual se venían dando hacia adentro de la academia, de los operadores jurídicos y judiciales, pudiera ser roto y repensado nuevamente. Así se lograron en este país, por lo menos, llevar a juicio a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Hoy, los derechos humanos en el siglo XXI son mucho más que las consignas de memoria, verdad y justicia. Aquel momento de ruptura impresionante. Y creo que el convite de esta sala, o la invitación de esta sala a los colegas, es tratar de salir de este modo de pensar en el que hemos estado envueltos en el último siglo y medio. Algunos colegas plantean si se podrá aplicar o no la teoría de la imprevisión, de la fuerza mayor, y creo que seguir discutiendo desde ese solo lugar nos va a volver a meter en el mismo lugar de discusión que hemos estado en el último siglo y medio. Porque podríamos pensar seriamente si la imprevisión es tal o fue tal cuando hay pueblos migrantes, los pueblos fumigados aquí en Córdoba, las organizaciones ambientales del país y del mundo, los movimientos de mujeres que nos han gritado en la cara que el derecho tal cual estaba no servía. Que seguir nexos de causalidad para explicar determinados problemas lo único que hizo dentro del derecho fue asegurarles a los poderosos que siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Y más allá de discutir si el coronavirus viene de un experimento de un laboratorio o no, lo cierto es que nosotros como humanos hemos invadido espacios donde estos microorganismos existían, los hemos liberado y hoy estamos a merced de uno de ellos. Entonces no sé si la imprevisión ha sido tal. Creo que la imprevisión ha sido pensar o desestimar, subestimar las consecuencias de seguir entendiendo el derecho y la actividad judicial como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Hoy el ejemplo más claro
de esta falta de imaginación es que gobernadores mandan colectivos con personas de una provincia a otra, que evitamos el contacto social y ponemos a las mujeres que han venido gritando que las matamos una cada 24 horas a sus casas y que siguen muriendo una cada 24 horas en su casa. Evidentemente, el derecho, los operadores jurídicos y judiciales, no sabemos qué hacer con los temas que nos gritan en la cara. Creo que la pandemia que hoy nos ocupa y que nos tiene todo en este aislamiento individual para evitar mayores contagios, nos va a poner inexorablemente, o debiera ponernos inexorablemente, a distinguir y a discutir nuevas formas de derechos, donde los derechos humanos estén por sobre todas las cosas y no tengamos que estar discutiendo supuestos choques de derechos, prioridades de unos sobre otros, sino si hemos pensado realmente que el derecho puede constituirse solo desde la actividad individual o desde sujetos individuales. Si no, habrá también una posibilidad de pensar el derecho como algo social, donde cumpla la misión de aquellos que en la Revolución Francesa le dieron al derecho que era emancipadora, que era tratar de igualar a los que estaban más por debajo de nosotros, de hacerle priorizar los derechos a ellos, o sus posibilidades más que sus derechos, en una sociedad que siempre va a ser injusta por cada construcción que hagamos. Así que la invitación de esta sala es que escuchemos a todos los colegas que tienen algo para decir, pero seamos críticos de cada una de las posiciones para tratar de obtener, a partir de ahora, mejores profesionales, mejores exigencias al derecho, a la justicia y a cada uno de nosotros. Saludamos desde esta sala a todos los colegas y esperemos que después de pasada esta pandemia podamos tener alguna reunión entre todos para empezar a discutir nuevos puntos para construir una nueva sociedad con un nuevo derecho. Bueno, mi nombre es Trinidad Trejo Juárez, yo soy directora de la Sala de Derechos Humanos. Puntualmente en esta situación me parecía muy importante que logremos manifestar y dejar algún pensamiento frente a lo que es la situación de pandemia mundial que estamos viviendo, frente a lo que es el aislamiento preventivo obligatorio en el que estamos, frente también a algunas apreciaciones periodísticas que he visto en algunos medios sobre lo que es a lo mejor el control de las libertades individuales a través de la lectura que se hace de las redes sociales, de los screenings sanitarios y demás. En primer lugar, creo que sin duda alguna van a salir muchos inconvenientes frente a una cuestión que es total y absolutamente desconocida. Evidentemente, el Estado Nacional ha tratado de evitar el mal mayor, que es el colapso del sistema con esta medida. Y obviamente hay una ponderación clara del derecho a la salud frente a lo que son las libertades individuales, que hoy nos perjudicaría andar normalmente en la calle debido al flujo de contagio que se puede llegar a dar. Este es un enemigo desconocido, esta es una situación excepcional y de emergencia. Creo que teniendo en claro esos conceptos, vamos a tener un gran terreno ganado, por un lado. Por otro lado, creo que acá se ponen en resalto las necesidades sociales de ciertos grupos vulnerables y creo que se ven claramente los por qué existen leyes de discriminación inversa. Muchas veces escuchamos que la ley de violencia de género da una preeminencia mayúscula a las mujeres. ¿Por qué hay que creerles a ellas? ¿Por qué se inventan denuncias? ¿Por qué? En momentos como este vemos la necesidad de darle el beneficio de la duda a la mujer y de poder poner un escalón para que la mujer acceda a los derechos que han sido negados históricamente. También vemos en la realidad de las noticias que la violencia de género también es una pandemia. En estos días hemos tenido más mujeres fallecidas que días de aislamiento.
De hecho, estaba escuchando hace unos días datos numéricos que asustan. Hasta antes de la pandemia teníamos el fallecimiento de una mujer por violencia de género cada 23 horas y hoy eso se ha achicado a 18 o 19 horas, o sea, fallece una mujer cada 18 o 19 horas. Eso nos intima como sociedad a que empecemos a obedecer la partecita de la ley que dice que de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que dice que como sociedad somos responsables de erradicar la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Así como salimos a aplaudir a los balcones, a la loable tarea que tienen los profesionales de la salud, de la misma manera tenemos que responsabilizarnos de denunciar una situación de violencia. Porque a lo mejor si la escuchamos de algún vecino o vecina, si nos llega por alguna consulta en el caso de nuestra profesión, de inmediato tenemos que tomar cartas en el asunto. Esta es una situación de emergencia en todos los sentidos y es una responsabilidad nuestra como profesionales y como puentes entre lo que es el derecho y la comunidad en general. Y esto lo tenemos que tener claro primero nosotros los abogados y la sociedad en general también. Creo que hoy por hoy se dan cuestiones tales como la convivencia entre las víctimas de violencia y las personas violentas, tales como los niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de abuso y sus abusadores, y son situaciones extremas y que requieren el compromiso social para ponerle un freno. Creo que eso también se suma a la falta de capacitación de los recursos humanos que hay en el Estado. Yo lo veía hoy en las redes sociales cuando varios jubilados y jubiladas se manifestaban porque sentían el distrato de las fuerzas de seguridad al pedirles que guarden 1,5 metros de distancia. Y bueno, y hay que preguntarse, ¿está en agenda el hecho de la capacitación de las fuerzas de seguridad? ¿Estuvo en agenda? Primero, que sepan obrar de acuerdo y con una perspectiva de derechos humanos, y segundo, que sepan el significado de lo que es la violencia institucional. En todos estos sentidos, yo creo que una vez que pase esta situación hay que trabajar fuertemente. Hoy evidentemente las fuerzas de seguridad cumplen un rol muy importante, pero vemos estas necesidades y creo que deben ser subrayadas y puestas en agenda de urgencia cuando todo esto pase. Fundamentalmente dejar en claro, y por último, esto de que la ponderación del derecho a la salud en este momento nos lleva a limitarnos en las libertades individuales, y lo último es también entender por qué existen estas normas de discriminación inversa respecto a determinados grupos de personas en situación de vulneración. Tal es el caso de los grupos de diversidad sexual, tal es el caso, bueno, obviamente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. En este momento ellos han sido las primeras personas golpeadas por esta cuestión del freno de la economía. Entonces, esta situación de discriminación inversa que existe en nuestro sistema jurídico justamente tiene el fundamento en que en estos momentos son las personas que están más golpeadas por la situación. Solamente dejando en claro estos conceptos, que nosotros como abogados y abogadas seguramente los tenemos claros, tratar de acercar el derecho a la gente, ese es nuestro rol primario, tratar de ser el puente, tratar de que obviamente el acceso a la justicia en estas condiciones en donde se está trabajando a media máquina sea lo más llevadero posible, tratar de que la ruta crítica se acorte lo más posible. Eso creo que tiene que ser el compromiso de todos los profesionales que estamos vinculados al acceso a la justicia y al derecho. Gracias.